Cuando yo estoy dando el masaje en la parte de los hombros, del cuello, hay clientes que empiezan a subir sus brazos y empiezan a querer tocarme. Ok. La persona empezó a insistir que no quería realmente el masaje, que quería pues prácticamente sexo. Intentó como forcejear conmigo porque me agarró del brazo y te drena mucho. Incluso te llegas a sentir mal energéticamente cuando haces de 3 4 masajes al día. Bienvenidos una vez más a Talkeando con Israel. El día de hoy tenemos a una persona anónima en la que nos estará compartiendo a qué se dedica y algunas experiencias que ha tenido en función de esta práctica que él realiza, de este servicio que él ofrece. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Gracias. compartiendo ese conocimiento y esas experiencias que pues a su vez vas adquiriendo. Ujú. ¿De acuerdo? Así es. Primera pregunta. Ujú. ¿Quién es esa persona que está detrás de esa máscara? ¿A Ok, qué se dedica? ok. Es una persona que está dentro de la comunidad LGBT, que tiene su propio trabajo estable, pero también hace en sus tiempos libres este servicio de masajes relajantes. Ok, fíjate qué interesante también saber que también tienes actividades alternas a Ujú. tu trabajo cotidiano, al trabajo estable, porque pues también es importante Sí, sí. también tener esa parte de la estabilidad. ¿Y cómo es que fue que llegaste al mundo del masaje? A ver, platícanos un poquito de eso. Ok. Desde que estaba yo en la preparatoria, pasando a la universidad, siempre tenía como esta idea de ser como un masaje terapéutico, a ser un masajista terapéutico, pero desafortunadamente por cuestiones económicas no pude lograr como ingresar a esta carrera de terapeuta. Ok. Entonces decidí tomar un curso de masajes relajantes, pero desafortunadamente pues la situación nos hizo a mí y a mi pareja movernos a Canadá y desafortunadamente no pude terminar ese curso. Entonces nada más me quedé con estas ideas básicas del masaje relajante. Ok. ¿Y tú crees que lo percibes esta parte de los masajes que fue o es adquirido a través de esa vocación o fue porque tuviste alguna necesidad y tuviste que implementar este tipo de servicio para ofrecer masajes relajantes? Ok. Siento que fue parte de las dos. O sea, siempre me ha llamado la atención lo de los masajes, tanto terapéuticos, masajes relajantes, y más que nada porque yo tengo un problemita en mi espalda que se llama la falsa asiática o el síndrome piramidal, hasta donde tengo entendido. Entonces, pues iba como con una persona que me hacía estas rehabilitaciones para el movimiento de mi cadera, de mi pierna. Entonces fue donde más me entró la vocación de decir, ok, me gustaría hacer lo mismo, me gustaría ayudar a las personas con sus dolores, a hacerlas que el estrés que ellos traen desaparezca. Entonces fue como que un poquito de vocación y también fue como un poquito de necesidad. No sé si te has dado cuenta, pues ahorita la vida aquí en Canadá sí se está volviendo un poquito más dura, un poquito más compleja en cuestión económica. Entonces tuve como en cierta parte la necesidad de, pues de encontrar otro camino, ¿sabes? De buscar un camino en el que, pues no solamente estar en mi trabajo en el que estoy actualmente, que me esté generando esta parte económica, sino buscar otras alternativas y que en este caso yo ya tenía como el conocimiento de los masajes, pues dije, ¿por qué no? Pues vamos a intentar y pues afortunadamente no me está yendo mal, pero tampoco no me está yendo bien. ¿Por qué? Porque no me estoy dedicando al 100% a este servicio. Solamente es en mis tiempos libres. Ok, ok, entiendo esa parte.
Y me agrada el hecho de que también como tengas ese equilibrio de decir, ok, sí fue por vocación, pero también la necesidad te orilló, las dificultades físicas que llegaste a tener. Y creo que eso también como que va forjando y va haciendo que te orientes a dar ese servicio de Ujú. masajista. Así Entonces, es. me parece bien interesante cómo lo manejas y cómo le vas dando esta forma para tú poder estar acá y poder ofrecer ese servicio de masajista. Tú me mencionaste, en México adquiriste experiencia, acá en Canadá has tenido la práctica y cuando tú tienes enfrente a la persona donde ya la tienes, eh, no sé, tú llegas a percibir alguna energía diferente de esa persona estando cerca, o cómo es la mecánica que tú llevas para poder como realizar ese tipo de masajes. Ok. Yo ahorita desafortunadamente no cuento como con un espacio especialmente para el masaje. Yo los masajes los doy en mi cuarto. Entonces, llega la persona, obviamente la saludo, pero si logras sentir como una energía que la persona trae, como sientes las energías de las personas. Ujú. Entonces, si tú empiezas como a tratar como de sobrellevar esa energía, ¿sabes? Al final de cuentas, pues tú estás como en yo lo veo así, en los masajes tú estás para servir a tu cliente, para ayudarlo a mejorar a lo que, pues a los dolores o al estrés que él trae. Entonces, cuando el cliente se va, desafortunadamente tú te quedas con esa energía del cliente, porque estás haciendo un contacto físico con él. Entonces, si logras absorber como cierta energía, si el cliente trae como algún dolor en la espalda, ese dolor te lo puede transmitir a ti. Entonces, tú debes sobrellevar eso, ¿sabes? Ok. Entonces, al final de cada masaje, como que trato de hacer como una meditación, de quedarme, platicar conmigo mismo y tratar como de hacer que esa energía que el cliente traía y que me transfirió, como tratar de soltarla. Wow, eso fíjate pues la energía al final del día es transmitir todo eso que uno trae cargando, emociones, situaciones, carencias y demás. Y siempre es importante, como mencionas, como drenar, ¿no? Ujú. Ok, sí, ya adquirí, ya hice como esta Sí, parte del servicio, ¡pum! sí, Suelto. sí, así es. Y oye, ¿cómo, cuál es el tipo de clientes que regularmente te llegan? Son clientes mayores, normalmente de un 100% de clientes que yo atiendo, como el 60% son clientes mayores, Ok. que vienen como algún tipo que, no sé, de sus trabajos que traen pues esa presión, ese estrés, o de su familia, o prácticamente del día al día, ¿sabes? Ujú. Traen como ese estrés, vienen conmigo y yo los ayudo a relajarse. Les hago el masaje que yo hago no es con una presión muy alta, porque el masaje relajante no tiene que ser con presión muy fuerte, porque nada más quieres relajar. Entonces tiene que ser una presión de media a una presión baja. Ok. Entonces, conforme a las técnicas que yo sé, ayudo a los clientes que, como tú me preguntaste, son unos clientes ya mayores. Y por lo mismo, trato de no hacer una presión muy alta porque como son adultos ya mayores, no me gustaría generar como algún tipo otro de lesiones en sus cuerpos. Ok. Ujú. Y la mayoría entonces son hombres Sí, de edades entre 40, 50, 50, 60 sí. años. Ok. Ok. ¿Y qué tipo de servicio tú ofreces? El servicio que yo ofrezco es solamente masaje relajante. Ok. Porque como lo comenté en un principio, estaba yo estudiando un curso de masajes relajantes y me hubiera gustado seguir como con otras técnicas, pero desafortunadamente tuvimos con mi pareja y yo que movernos aquí a Canadá. Entonces ya no pude terminar ese curso.
Ok. Ujú. Y Y pues pues bueno, bueno, dentro de estas experiencias que has tenido a la hora de realizar los masajes, obviamente sin decir nombres y sin quemar claro, personas, ¿cuál ha sido el caso más extraño que te ha tocado atender? pues son casos, porque no voy a quemar a ninguna cultura, pero por lo que voy a decir, probablemente la gente va a saber a qué me estoy refiriendo. Son personas que te empiezan a hacer preguntas sobre el masaje por la red social en la que yo me publico. Y todo va bien, le comentas tú al cliente cómo tiene que venir, cómo va a ser el masaje. Y los clientes llegan con olores que tú sabes que no es como normal, ¿sabes? Ok, Entonces, como que son esos casos, por eso te dije, no es un caso, son casos porque no es varios. solamente un cliente, son varios clientes que me llegan así. Desafortunadamente, y voy a hablar éticamente, pues no puedo como decirle al cliente o no puedo hacer malas caras porque hablaría mal de mí como persona, ¿sabes? Ok. Como persona y como masajista que está prestando este servicio a las personas, a la sociedad. Ujú. Entonces lo único que puedo hacer, siempre en todos los masajes pongo inciensos, igual para ayudar como a que la persona se relaje. A Ajá. contrarrestar Y el en este aroma. caso sí sería como prácticamente a contrarrestar el aroma, porque te lo juro que son aromas que sí te llegan muy fuerte a la nariz, ¿sabes? Que tú dices, wow, ya no puedo estar aquí. Ajá. Pero pues son situaciones que tienes que aprender a sobrellevar, ¿sabes? Que Ujú. tienes que aprender a sobrellevar y tienes que empezar como a implementar ciertas medidas para poder, en este caso, contrarrestar el olor Ok. que ellos llegan. Porque igual no puedes como forzar a que el cliente llegue Aseado, digámoslo. hacia... Ok. Sí, sí, sí. Entonces sí es como que tienes que aprender como a sobrellevar eso, ¿sabes? Ok, entonces te ha llegado gente con aromas desagradables, Así gente es. con alguna situación en específico o que se haya intentado sobrepasar contigo, ¿te ha pasado? Sí, sí, hay clientes que cuando yo estoy dando el masaje en la parte de los hombros, del cuello, hay clientes que empiezan a subir sus brazos y empiezan a querer tocarme, Ok, a tocarme. Entonces trato de como mantener la calma. Sí, enoja porque los clientes piensan que es como un servicio sexual y no. ok, Entonces, mantengo la calma y lo único que le digo al cliente, eso no es parte del masaje y les bajo los brazos. ok. Ujú. O sea, siempre esta parte de los límites, Así es, pues la claridad y decir, oye, ¿sabes qué? No es este el servicio que estoy ujú, ofreciendo. así es. Y en este caso, ¿te han llegado a ofrecerte otro tipo de servicios, otro tipo de masajes? Sí. ¿Y Eh, los has hecho? hay clientes que me ofrecen dinero por un masaje. Pues no se podría decir masaje sexual, prácticamente me ofrecen dinero por algo sexual. Porque sí existe lo que es el masaje tántrico, Ujú. que se podría decir que es algo como sexual, Ok, pero ellos me ofrecen dinero solamente por algo sexual y no por el masaje. Inician pidiendo información sobre el masaje y luego dicen, te doy cierta cantidad y hacemos algo más sexual. O incluso, déjame decirte, yo por el masaje estaba empezando a cobrar $50 por una hora. Eso fue en mis inicios. Y hay clientes que me dicen, ok, quiero algo sexual, pero por los $50. ¿qué? Ok, Ajá. Entonces sí es algo como fuerte claro. y es algo con lo que he aprendido como a vivir Ujú. y he aprendido como pues no a enojarme, no a tomarlo como personal, porque desafortunadamente cuando una persona se dedica a lo que es masaje, el morbo siempre está ahí.
claro. Y la gente siempre piensa que al recibir un masaje siempre va a haber algo sexual, el famoso happy ending, Ok. ¿sabes? Ujú. Entonces, no, o sea, tú estás como para ayudar a sobrellevar los dolores del cliente o el estrés, a que se calme. Ok. Entonces, tú mencionaste hace un momento el masaje tántrico. Tántrico, así es. ¿En qué consiste ese masaje tántrico? El masaje tántrico es prácticamente, o sea, inicias dando un masaje normal. Yo empiezo primero con la parte de la espalda, pero cuando el cliente se voltea, tú tienes que masajear el miembro viril de esta persona. Ok, Tienes que implementar ciertos masajes solamente en el miembro viril. ok, Ujú. Tú tienes que prácticamente como en los masajes hacer que el cliente pues se libere. ok. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 Ajá. sí, claro. Entonces, Se relaje. ajá, Sí, ok, se relaje más de lo normal. ok, entiendo. Entonces, sí, sería como en cuestión, em, como el masaje tántrico, no solamente en su miembro viril, también puede ser en la parte trasera. Ok, ok. Y eso, ese tipo de masajes, o sea, ¿lo ofreces a todos tus clientes o hay ciertas restricciones también tú como masajista? Sí hay ciertas restricciones, como te comenté, no se lo voy a ofrecer a las personas que llegan, que yo sé, porque tú sabes cuando esa persona va a tener cierto olor. Ok, Entonces, tú sabes, viviendo aquí en Canadá, quiénes son las personas que llegan que tienen como ese olor. Entonces, trato de no ofrecérselos a ellos, ok, sino trato de ofrecérselo a las personas que yo considero que van a estar como limpias, ok. ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y siempre trato, no me gusta realmente hacer ese tipo de masajes, eh, pero si un cliente me pregunta, le doy la información. Y Claro. siempre y cuando el cliente pueda pagar eso, porque hay clientes que quieren ese tipo de masajes, pero quieren pagar lo de un masaje normal. Y estamos de acuerdo que un masaje tántrico, por cuestiones de que vas a tener que tocar zonas Claro, muy íntimas, no puede estar al mismo precio de un masaje relajante, de un claro, masaje normal. claro. Y hay clientes quienes sí me quieren pagar el mismo precio que como que si yo estuviera haciendo un masaje normal, un masaje Ujú. relajante, o incluso se ponen a decirme, te doy tanto, o sea, mucho menos de lo que realmente cuesta. No. Sí, O sea, técnicamente quieren regatear el trabajo que tú estás literalmente, realizando y que es un término que pues en México sí, se utiliza para desvalorizar el trabajo, el servicio que desafortunadamente. que estás ofreciendo, ¿verdad? Así es, desafortunadamente. Y es solamente lo de una cultura que me llega a hacer este tipo de regateo, ¿sabes? Ok, Siempre tratan de buscar como eso sexual. Realmente no buscan un masaje como un masaje relajante, ellos ujú, buscan algo más sexual. ok. Ujú. Y dentro de estas experiencias, que digas, esta experiencia fue muy desagradable. Me mencionabas ahorita de los olores, pero llegar al punto de violencia, de pedirte esta parte más agresiva, de a lo mejor aumentar la fuerza dentro del mismo masaje. ¿Has tenido en específico, ahorita que recuerdes alguna de las tantas vivencias que has tenido o de las que has tenido en general, alguna en específico que recuerdes? Recuerdo que llegó una persona, me pidió toda la información, se la di, me dijo, sí, voy a llegar a tal hora, pásame tu dirección, todo hasta ahí iba bien. Ujú. Cuando llegó a mi domicilio, la persona empezó a insistir que no quería realmente el masaje, que quería, pues prácticamente sexo. Ok, Yo le dije que no. Como lo vi, esa como manera de expresarse
como algo grosero, grotesco, dije no. Y cuando yo le dije no a esa persona, empezó como a enojarse. Empezó a elevar la voz, intentó como forcejear conmigo porque me agarró del brazo. Afortunadamente mi pareja estaba en la casa. Ok, Eh, yo le dije al señor, sabe que no, se tiene que ir. Y me dijo, no me voy a ir porque yo quiero un masaje. Y le dije, usted no quiere un masaje, usted quiere algo sexual. Y yo no estoy ofreciendo eso, yo estoy ofreciendo mi servicio de masaje. Le hablé a mi pareja sí es de carácter fuerte. ok. Él, desafortunadamente, mi pareja habla muy poco el inglés y esta persona hablaba inglés. Entonces, con lo poco que él se pudo comunicar con este cliente, que voy a decir cliente entre comillas, intentamos sacarlo como a la fuerza, sin, obviamente sin recurrir a la violencia, porque no me gusta eso, sino como con palabras y decirle, sabe que se tiene que ir, se tiene que ir, Ujú. que a la muy a la cansada, el cliente se fue muy enojado, pero sí intentó como en esta parte del enojo que él a fuerzas quería otro tipo de servicio y no el servicio de masaje, sí intentó como querer forcejear conmigo. Wow, o sea, también esta angustia, este miedo, porque también lo mencionábamos hace un momento, Ujú. energéticamente las personas traen cargando un sinfín de cosas. Y adicional a ello, la intención de querer tener intimidad, de querer Ujú. tener algo más allá de un masaje relajante. Entonces, por fortuna tu pareja estaba ahí, se encontraba ahí, Afortunadamente, sí. no pasó a mayores. Ujú. Y pues es este tipo de experiencias con las que uno recuerda y dice, uy, o sea, quedas con esta Sí, sensación agridulce así es. de incomodidad y demás. Pero a pesar de ello, después de esa experiencia, Ujú. tú continuaste ofreciendo tu Sí. servicio, llegaste a tomar algunas precauciones o dijiste a este tipo de clientes, pues sí, ser como muy firme Ujú. en lo que se les está ofreciendo y que no se les va a dar otro tipo de servicio si no lo están contratando desde Así el es. principio. Afortunadamente fue el primer y hasta ahorita el único caso que he tenido como una persona violenta. Ok. Y afortunadamente, si no, no sé cómo lidiar si me llegaran seguido personas así. Ujú. Pero sí, afortunadamente fue la única persona que me llegó así. Sí tomé como ciertas medidas. Ok, Em, Trato como que desde un principio que el cliente me está pidiendo la información, les dejo en claro que el servicio es estrictamente masaje, no es algo sexual. Y sí me ha ayudado eso, porque hay clientes que me dejan de responder cuando les digo que es como algo profesional, algo estrictamente solo de masaje. Dejan de responder o se salen simplemente de la conversación. ok, Y eso me ayuda mucho porque pues ya no lidio con ese tipo de personas, ¿sabes? claro. Entonces sí, como que tomé esa medida de decir específicamente cuando me empiezan a escribir que el masaje no es algo sexual, es algo que no estoy ofreciendo. Mi servicio es solamente de masaje. Ok. Y hablando de esos temas, ¿cuál ha sido la cosa más rara que te ha pedido un cliente? La cosa más rara, la más extraña, la más bizarra que digas, Ok, ok, ¿por qué quiere que haga eso? ok. Llegó un cliente que llevaba una prótesis. Ok, Prótesis, no sé cómo decirlo, una prótesis del miembro viril de enfrente. ok, ok. Este El cliente, aparato reproductor así masculino. es, exactamente, hablando científicamente, am, llegó con esa prótesis y me dijo, ¿me puedes masturbar? Y yo me quedé así como de que, ¿espera qué? Y me dijo, sí, para este el cliente ya había recibido el masaje en las pantorrillas y en las piernas y en la espalda. Fue cuando se dio la vuelta para masajear la parte de enfrente del cuerpo. Ok, Y yo le dije, ¿qué? El señor se había quedado con boxer y yo le puse una toalla encima. ok, Hasta ahí no me había yo dado cuenta que traía esto,
Artefacto. artefacto, Sí, sí, sí. exactamente. Y en eso el cliente se quita la toalla y se baja el boxer y trae ese artefacto. Y yo así como de que, Ok, en lugar de enojarme, me dio mucha risa. ok. Mucha risa. Fue algo como de que, o sea, no me reí enfrente del cliente, Ok. obviamente, pero sí me quería ganar la risa porque es algo como que tú dices, espérate, No, no lo veías venir, o ajá, no, sea, o sea, alto ahí no, o sea, una, no, no hago lo que tú me estás pidiendo y otra, ¿cómo lo voy a hacer con ese artefacto que tú traes? O sea, sí, qué como qué extraño. satisfacción vas a tener tú. O Ok. sea, sí, sí fue como que algo muy loco, la verdad. Fue algo muy loco y ahorita que me estás preguntando y lo estoy recordando, digo, wow, ¿hasta dónde puede llegar la gente por un tipo de morbo que se entiende, ¿no? Hay de Claro, morbos a morbos. claro, Pero digo yo, o sea, ¿cómo me pides que yo te masturbe en un artefacto que no tiene sensibilidad, que tú no lo estás sintiendo? claro. Y sí, la verdad sí fue algo que cuando el cliente se fue algo que dije, en serio que la gente está muy, por no usar esa palabra, muy rara aquí, ¿sabes? Sí, sí, La sí, gente es sí. muy rara. Sí, Sí me quedé como, existen muchos fetiches, ¿no? Y sí, sí, dentro de claro. eso, por eso Y, preguntaba. y se entiende, ¿no? O sea, se respeta, Claro, pero si no es algo con lo que tú estás, ¿cómo se puede decir? Familiarizado, claro, sí te llegas a sentir como un poco extraño y como sacado de onda, como que sí te gana un poco la risa. Sí, claro. claro. Fíjate, o sea, por eso también dentro te preguntaba como del extremo, ¿no? La Ujú, sí, sí. parte negativa, pero también esta parte extraña, bizarra, dices, ok, es- entendemos que existen infinidad de personas que tienen fetiches, Ujú, que tienen necesidades, gustos y demás diversos, así es. pero es justamente como entender eh, y en ocasiones uno, o sea, entender esta parte del cliente, de lo que está solicitando, pero también que dentro de esa misma solicitud que sean claros, ¿no? Y Ujú, que te digan, ok, podemos hacer esto y así es. ya decides tú sí o no Ujú. negociar o decides hacer ese acuerdo, válido. Pero Mientras si en las llegan dos partes estemos de acuerdo. totalmente, Sí, claro, claro. Claro, porque hay entonces, momentos en los que el cliente te, como lo dijimos hace rato, te quiere regatear, incluso ya estando dentro del masaje. Y wow, eso sí es muy, muy loco, la verdad. Muy, muy loco. Y lo he vivido en esa parte del regateo, lo he vivido siempre, desde que empecé a ofrecer mi servicio de masaje. Siempre se ha visto este tipo de regateo. Siempre, siempre te quieren pagar, incluso hasta la mitad de lo que tú estás ofreciendo el servicio. híjole, eso también es bien triste que lleguen a establecer un valor inferior a lo que tú estás poniendo Ujú, como tarifa. Entonces, pues lamentablemente, y son experiencias que has tenido y que ujú, te han dado como esa guía para poder decir, así es. esto sí, esto no, esto funciona, esto no me funciona, con esto no lo voy a permitir, con esto sí lo voy a permitir. Entonces, Claro. pues bueno, vamos a continuar con esta conversación. Ujú, Tú mencionabas hace un momento, eh, viviste en México, ujú, tú junto con tu pareja se trasladan a Canadá. ujú. ¿Cómo fue esa travesía? ¿Fue complicado pasar de una situación en México como masajista y posteriormente venirte acá a Canadá como masajista? ¿Cuál fue tu travesía? Ok, yo en México, como lo comenté, estaba nada más estudiando. Desafortunadamente no pude ofrecer mi masaje, mi servicio de masaje, perdón, allá en México. Ok, Estaba yo en este pequeño curso cuando fue que nos trasladamos para acá. Cuando yo me trasladé para acá, no empecé directamente a dar masaje. ok, ¿Por qué? Porque tú vienes como con cierta economía en el que tienes que sobrevivir, que tú sabes que tienes que estar ahorrando porque sabes que estás llegando a un nuevo país, con un nuevo idioma que no lo hablas, con nuevas culturas.
Entonces, mi idea de los masajes se perdió en ese momento. ¿Por qué? Porque mi cabeza estaba más enfocada en encontrar prácticamente dónde vivir, Ujú. encontrar un lugar estable de trabajo, en adaptarme tanto al clima, al choque cultural de aquí de Canadá. Entonces, mi mente como que le alejó esa parte de los masajes, ¿sabes? Ok. Entonces, sí fue como un poco difícil porque, como yo te comenté, sí sentía cuando estaba yo en este curso como una vocación por el masaje. Entonces sí fue como que mi mente dijo, no, ¿sabes qué? Mejor enfócate en algo que ahorita te ayude pues prácticamente como a sobrevivir a Canadá, porque es una nueva vida, es un nuevo empezar, que estás empezando desde cero, que tienes que hacerte de tus cosas, tienes que hacerte de amigos, tienes que hacerte pues prácticamente como de una nueva vida social que de la que tú traías de México. Y es reestructurarte en todas las aristas. Y también decidir, en este caso, que tú decidiste junto con tu pareja como tomar esa dirección de dedicarse al masaje, ¿verdad? Al Así masaje es. relajante. Ujú. Y creo que eso también va construyendo esas estructuras, va construyendo lo que hoy en día eres tú, que estás aquí sentado, que me estás compartiendo todas estas experiencias, que en su momento llegaste o llegaron a tener esos altibajos y que hoy por hoy pueden estar aquí, puedes estar aquí compartiendo, a lo mejor respaldando un poquito tu identidad, Así es. porque pues por cuestiones de reservar y cuidado y demás, es mejor que mantengamos como esta parte de tu privacidad. Así es. Si pudiéramos hacer, perdón, Ujú. si pudiéramos hacer algún masaje o algo que tú pudieras recomendar, Ujú. ¿cuál sería? Uf, cobren primero. Ok. Cobren primero. O sea, en cuestión, te voy a hablar en cuestión económica, cobren primero. Me han tocado clientes que me dicen, te voy a hacer un transfer. Y yo digo, ok, está bien. Eso me lo dicen por medio de mensajes. Eh, Cuando están en el masaje, todo bien, la plática, todo muy, muy cool. Cuando llega la hora de pagar, dicen, ¿sabes qué? Mi celular está apagado, está descargado. ¿Te presto un cargador? Sí, pero no carga con cualquier cargador. Y bla, bla, bla. ¿Te lo puedo hacer cuando yo llegue a mi casa? Es que no traigo cash, no traigo efectivo, solamente hago e-transfer. Dime tú, ¿qué puedes decirle a un cliente? Ujú. Desafortunadamente no puedes hacer nada y te llevas o te quedas con esa idea de que ir rezando de que te paguen y no lo hacen. Esa es como una primera advertencia, Ujú. como mi opinión. Cobren primero o por lo menos cobren el 50% antes de empezar el masaje y el Ok. otro 50% lo cobran terminando. ¿Por qué? Porque hay clientes que les gusta dejar propinas en base a cómo ellos sienten que tú diste el masaje, le gustan dejar propina. Ok. Igual, yo digo, cobren el 50% al principio y el otro 50% cuando terminen el masaje. Por si el cliente quiere dejar una propina, ya lo dejé con ese otro 50% que falta. Ujú. Y otra, necesitas tener como un poquito de vocación, mentalizarte en dar los masajes, en que va a haber este contacto físico con el cliente y como lo comentamos hace rato, por ese mismo contacto físico puede drenarte tu energía y te drena mucho. Incluso te llegas a sentir mal energéticamente cuando haces de 3, 4 masajes al día. Y sin hablar en mi caso que yo tengo este problemita de mi espalda, sin hablarte del dolor de espalda que después traes, Claro. terminando cada masaje. Yo cada masaje termino agotadísimo, tanto energéticamente como hablando de mi cuerpo, Ok. porque mi espalda es la que
al final Ok, me mata mi espalda. Entonces sí, mediten, traten de tener esa vocación y traten de mentalizarte que tu energía, y estoy hablando de mí, tal vez hay personas quienes son un poco más fuertes energéticamente, incluso si tú tocas, si haces masajes y tienes tu energía más alta que la de tu cliente, no te va a afectar mucho. Entonces, sí, en esta cuestión, y estoy hablando personalmente, energéticamente sí me va un poco mal. ok. Y en cuestión de mi cuerpo, pues mi espalda es la que, pues Recae, afecta, ajá, sí. la que paga Ok, este pequeño, pues esta pequeña vocación que yo tengo en ser masajista. ok. ¿Y cuál es la satisfacción más grande que te ha dado al dar esos masajes? Cuando el cliente me da la mano y me dice, wow, tu trabajo fue genial, traía yo ese pequeño dolor en mi espalda o traía yo mi estrés como muy alto y ahorita me voy sintiéndome maravilloso, literal. Y no es por echarme flores yo mismo, porque hay quienes tenemos sus técnicas y sus técnicas, pero hay clientes que me dicen eso. Y si hay alguna persona que nos está viendo y que da masajes, me van a entender. Hay personas que dicen, wow, muchas gracias, tu masaje sí me ayudó. E incluso hasta el siguiente día te mandan mensaje y te dicen, muchas gracias por tu masaje. Tu masaje me ayudó a aliviar ese dolor que yo traía o me ayudó en realidad relajarme, ya no me siento tan estresado, ya nada me irrita. Y eso es lo que a mí me da como mucha satisfacción, ¿sabes? Es lo que me hace sentir wow, sí, entonces sí estoy haciendo mi trabajo bien. Claro. Ujú. Y como hay ese tipo de personas, hay aquellas que No. no pagan o no realizan como esto que habían acordado, Ujú. pero lo principal es quedarse con eso, con Sí, lo que significa, sí, con lo que claro. aporta, con aquello que te hace dar ese servicio con Ujú. una mejor calidad, con un mejor perspicacia, con una mejor autenticidad, que el cliente se vaya tranquilo, Así se vaya es. satisfecho, que si bien están teniendo esos acuerdos y Ujú. esos acuerdos son mutuos, ok, Siempre y cuando que se se respete. respeten estas Ujú. partes y creo que eso es lo más valioso cuando Ujú. se trata de dar un Sí, servicio de masaje a tu cliente, ¿verdad? Entonces, me alegra muchísimo que hayas estado con nosotros, que muchas nos hayas gracias. compartido todas estas experiencias, toda esta información que en ocasiones nos hace llegar y posicionarnos en lugares que a lo mejor no teníamos contemplados y que el hecho de estar y migrar en un país con, bien lo mencionábamos, con un idioma diferente, con culturas diferentes, con alimentación diferente, todo hace que uno vaya construyendo, primero, se vaya deconstruyendo Sí. y una vez que se deconstruye, se vaya construyendo y vaya forjando esa estructura como ser humano, Ujú. como masajista, en este caso tú como masajista relajante, Ujú. y que a su vez puedas eso también transmitir a los demás. Muchas gracias. Porque bien, puedes llegar a esta parte, llega el cliente, ya está con ropa interior Ujú. y tú también tienes que llegar con esa sinergia, con esa energía, que, de tal forma que puedas transmitir esa tranquilidad, Ujú. puedas transmitir esa estabilidad en todos los sentidos. Así Que en es. ocasiones puedes traer mil y un cosas en tu mente, pero poder decir, ok, estoy aquí con un cliente, Eso se queda se afuera, queda afuera, claro. y empezar a hacer lo que a ti te Ujú. corresponda, ¿verdad? Así es, sí. No, pues, primero muchas gracias a ti por invitarme. Como te comenté hace unos días, estaba un poquito nervioso Sí, sí me lo porque habías es la dicho. primera vez que me toca estar en un podcast. Y la verdad, increíble podcast, como también te lo había comentado. Gracias. Em, sí estaba un poco nervioso y pues te quiero dar en serio muchas gracias porque también como que tenía este
pequeño tema de salir en cámaras y Ujú, afortunadamente supiste cómo solucionarlo ujú, y te agradezco esa parte. Em, y pues sí, como tú lo comentas en esta parte de dar los masajes de los clientes, pues dejar tus problemas, si tienes tus problemitas, son tuyos. No se lo tienes que transmitir a tu cliente. Cuando tú empiezas a dar el masaje es como, ok, esa versión mía se queda fuera y viene la versión de masajista y hacer sentir bien a tu cliente. claro. Tanto en mi caso con los aceites, con música relajante, eso me ayuda mucho a que realmente el cliente se relaje, la música relajante, Ok. porque se quedan incluso profundamente dormidos, que tú puedes escucharlos, literal los escuchas que están dormidos. Ajá. Y también esta parte de los inciensos me ayuda mucho. Cuando tengo que, desafortunadamente, recibir este tipo de personas que llegan con este pequeño olorcito que Desagradable. sí, que son olorcitos de días. Entonces sí, me ayuda mucho, pero sí, tienes que mentalizarte que tus problemas son tuyos, no de tu cliente. Entonces, esa parte sí queda fuera, literal, todo queda fuera y ya nada más te enfocas en realizar bien tus técnicas, en realizar bien tu masaje para que el cliente realmente se sienta satisfecho con el servicio que tú estás brindando. Ok, pues muchísimas Muchísimas gracias gracias, gracias a ti. nuevamente por estar aquí conmigo en Talkeando con Israel. Y pues les agradezco una vez más a la audiencia que está aquí con nosotros, compartiendo y escuchando las experiencias que nos comparte. En este caso fue una persona anónima, un masajista, que nos está mostrando ese conocimiento y esa experiencia que ha tenido al estar migrando aquí en Canadá. Pues les agradezco de nueva forma. No olviden darle like, activar la campanita y suscribirse. Bye bye.